Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, desde los versos 54 hasta el 62. Y le voy a rogar a Irán, que tiene una voz fuerte, que se acerque aquí y que lo lea desde aquí, ya que estamos grabando todo. Lucas 22, desde los versos 54 hasta el 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Gracias. Bueno, esta ha sido la lectura. Y ustedes saben que yo tengo la costumbre, o bien de enviarlo por WhatsApp al que él preside, para que pueda tener una orientación por dónde van a ir lo del tema de cada domingo, o bien lo cuelgo en el Facebook. Y ayer por la tarde tardé más en colgarlo que en recibir una crítica. Yo recibo todas las críticas, sean destructivas o negativas, algo me tiene que enseñar. Y recibir una crítica de una persona con la que no tengo mucha confianza, pero es la esposa de un compañero de seminario, al título de la prédica. Y el título de la prédica es El estado cataléctico del creyente. Cuando yo digo catalexia, poquísima gente sabe lo que es. Pero esta chica se ve que sabía lo que era una catalexia. Y me pone en el Facebook: ja, 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 ja. Hay que darle 2 cachetadas para espabilarlo. Yo le respondo: ¿dónde está la gracia? No es que no me río de forma irónica, sino me río porque vi en una película y yo le dije: y puso otra excusa debajo. La verdad es que me causa pena cómo se desvirtúa una cosa para dar la interpretación que a uno le da la gana. Si esta chica o nosotros viésemos a una persona en estado cataléptico y no supiéramos diferenciar entre un muerto y un cataléptico, diríamos: esa persona está muerta. Miren, la catalepsia significa coger o sorprender. Y es un trastorno repentino que se suele dar en personas con enfermedades mentales u en personas que han sido impresionadas por una noticia determinada o un susto que le han metido en el cuerpo, que queda en un estado vivo pero sin vivir. O muchas veces pueden estar vivos, oyen, sienten, pero no se pueden mover, rígidos por completo. Y a lo mejor están oyendo y están viendo, pero no pueden expresarse ni pueden moverse, y así se pueden pasar 72 horas o más, y tiene que haber un detonante para que pueda volver a la realidad, ese sistema neurológico pueda volver otra vez a hacer las funciones, o puede entrar en un estado cataléptico, es decir,
de como si fuese la rigidez, sin conocimiento de lo que está aconteciendo a su alrededor, rígido totalmente, desde la cabeza hasta los pies, un sonido del corazón imperceptible, es decir, que apenas se oye, una respiración bajita, 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 que si no existieran los medios que hay hoy para darse cuenta, son enterradas vivas. Eso ocurría, y no hace muchos años ocurrió un caso donde la persona fue enterrada viva pensando que estaba muerta. La catalepsia, la diferencia entre ser cataléptico y estar muerto es que la musculatura, toda la carne del cataléptico no se pudre. El muerto sí se pudre porque ya no tiene, ha cesado todo su sistema de funcionar. Entonces, cuando nosotros conocemos ese estado de catalepsia, nos da miedo. Oye, es que te ponen los pelos de punta el pensar que en un momento determinado te pueda pasar y que nadie se dé cuenta. Pues esta chica hizo burla de esto. Por eso yo le dije, ¿dónde está la gracia? Ahora, cuando yo traspolo lo que es la catalepsia del creyente, estoy mirando lo que sucedió con la vida del apóstol Pedro en aquel momento crucial de la vida de Jesucristo, donde Pedro tuvo que confrontarse a sí mismo, a la situación a la que llegó Pedro después de haber conocido al Señor, como con esa misma boca, con la que lo alababa, lo bendecía y lo engrandecía, también lo negaba. La catalepsia muchas veces necesita un impacto, una música, algo que haga reaccionar el cerebro de la persona para volver a un estado normal de funcionamiento. Pedro fue estimulado a salir de ese estado en el que se quedó después de haber negado al Señor en 3 ocasiones. En Mateo 26, 33, quiero que lo busquen, que manejen sus Biblias conmigo en este versículo. Mateo capítulo 26, versos 33. Dice así: fíjense lo que hace una persona que nace de nuevo, una persona que se niega a sí mismo para que Dios se haga grande en él. Una confesión que en ese momento no le importó porque no había valorado o porque la situación en la que la dijo no revestía ningún peligro inminente. Y él dice en el capítulo 26, verso 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Estas fue palabras textuales que salen de la boca del apóstol Pedro. Claro, uno dice, qué hombre grande, qué hombre poderoso. Y vemos que fue poderoso después también. Pero esa expresión que sale de un corazón que ha vivido codo a codo con su mismo Salvador, que ha experimentado la gracia salvadora, que ha experimentado el milagro, que ha visto sanar enfermo y resucitar muerto, que ha podido compartir el menú que el Señor confeccionó de panes y peces
para que otros miles pudiesen comer, porque le seguían y no tenían medios para comer. Y el Señor se compadeció y dio la provisión para que no solo se alimentaran de la palabra del Señor, también el cuerpo físico necesita su alimento cotidiano, que no podemos descuidar. Y aquí encontramos el testimonio verbal, directo, de un hombre que se dejó cautivar por Jesús. Un hombre que rehusó seguir con su negocio personal, como dije las semanas pasadas, para seguir en los negocios de Dios. Pero yo pienso que en aquel momento no revestía ningún elemento que le hiciera peligrar su vida. Por eso lo dijo. Lo sintió en su corazón, cierto, pero también habría que ver la situación en la que lo dijo. Mire, he estado leyendo esta tarde y yo muchas veces no sé si dejar de leer el Facebook, dejar de leer las noticias, porque me entristecen. En Irak se están dedicando a decapitar niños de los hijos de los cristianos. A las mujeres las violan para después matarlas. Y a los hombres les dan una paliza terrible y luego los cuelgan. Y están pidiendo auxilio a gritos los cristianos iraquíes para que otras naciones los acojan. Porque el islamismo ha llegado a un extremo destructivo. Mientras ellos están sufriendo y pagando un precio, el pueblo europeo, el español en concreto, parece que está metido en un estado cataléptico, en un estado de que está vivo pero está rígido, que ni siente ni padece. Esa es la impresión del que mira desde afuera. Y es necesario que haya alguien que estimule la razón, lo profundo de cada creyente para que despierte, para que vuelva otra vez a latir con fuerza, que vuelva otra vez a poder respirar los aires de Dios. Ya les dije que la catalepsia se pueden dar en personas epilépticas, en esquizofrénicos, en tratamiento con haloperidol, en las personas con Parkinson, en personas que sufren un impacto por una noticia, un shock. Se puede dar perfectamente. Lo peor es cuando se está en él. Y se es consciente de que se está así y no puedes hacer nada. Necesita que el que está afuera, que te está mirando, se dé cuenta que estás vivo para que reaccione y pueda poner en marcha los medios y maneras que hay para poder ayudar. En Lucas, la lectura que hemos hecho hoy, en el capítulo 22, versículo 54, encontramos allí cómo Pedro, en estos momentos en que el Señor necesitaba más de la compañía del hombre, dice en el versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de cerca. Es lo que dice, de lejos. Y ya estaba empezando el hombre a sentirse fuera de su cuerpo, es decir, ya estaba empezando a sentirse inmóvil, quieto, paralizado por una situación determinada. No recordaba ya en ese momento lo que él había dicho. En tiempo anterior, la confesión que él había hecho con su boca, ahora parece que está puesta en el olvido y él empieza a ver el espectáculo alrededor de la persona de Jesucristo y permanece impasible, un seguidor a lo lejos.
Alguien que parece que no le importa lo que está sucediéndole. O le importa, pero puede más con él el miedo que lo que pueda hacer. Allí encontramos en ese versículo una referencia donde nosotros tenemos que ver si nos reflejamos o no. ¿Seguimos a Dios de cerca o lo seguimos de lejos? Si lo seguimos de lejos, estamos diciendo, no me importa. Lo que le ocurrió a él es cuestión de él. Su dolor es suyo, no es mío. Claro, el dolor ajeno no nos duele a nosotros. Quizás nos incomoda, pero no nos duele. Lo que no siento yo en mis propias carnes, lo que no experimento en primera persona, pues no soy capaz de comprenderlo. No hacemos empatía, no nos ponemos en el lugar crucial de esa persona en el momento adecuado. Yo creo que Pedro tampoco podría ponerse en el lugar de Jesús, porque para hacer lo que hizo Jesús, tenías que tener un valor sobrenatural. Estar convencido humanamente de lo que iba a hacer. Él sabía a lo que vino. Pero les recuerdo, nosotros también, al ser llamados, tenemos que pagar un precio. Y muchos de nuestros hermanos en la faz de la tierra están pagando un precio. Y están pagándolo con su vida. En el versículo 55 de este mismo capítulo, ya empezamos a ver cómo Pedro, siguiéndolo de lejos, no se da a conocer, no abre la boca para que no caigan sobre él. Sin embargo, ya su figura, su persona ya era conocida. Y miren lo que le dice en el 55. Y habiendo ellos encendido un fuego, ¿quiénes? Los que estaban acusando a Jesús. Aquella parte del pueblo, los cuales se prestaban a un juicio sumarísimo contra el que les había favorecido y les había hecho tanta bien, ahora se dejan arrastrar por el cuerpo fariseo, por el cuerpo saduceo y por toda la religiosidad que había ahí en Jerusalén. Se dejan arrastrar y se ponen allí a la expectativa como si aquello fuera un espectáculo atrayente. Más bien era un espectáculo deprimente. Cómo maltratan a un ser humano. Y dice aquí, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, aquí calentito en primera fila para ver el espectáculo. Y Pedro se sentó también entre ellos. Le seguía de lejos, quería ser un espectador de lo que le estaba pasando a su amigo del alma. Pero no quería moverse mucho para que no le identificaran. Vayan cogiendo recorte cada uno para sí. ¿En qué posición estoy? ¿Me arrimo a lo que el mundo me ofrece? Espero acontecimientos allí sentadito, sin identificarme, sin moverme, esperando que Dios juegue su última carta para saber de qué lado me voy a poner definitivamente. Así estaba Pedro. Versículo 56, después ya de haberse mezclado y haberse estado entre la gente, haberse hecho partícipe de aquella trama. En el versículo 56 vemos cómo empiezan a desarrollarse los grandes temores que Pedro estaba sintiendo. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. Ya lo habían visto. Sin que Pedro hablara, lo habían visto. También estaba con él. Ya lo descubrieron. Él se vio en una situación en que digo, sí, ¿para qué? Para acabar tal cual
estaban haciendo con Jesús. Él estaba viendo todo el proceso. Y vemos aquí, en el verso siguiente, la primera negativa. Cuando uno anda lejos de Dios, aunque uno diga que no, va a llegar un momento determinado en que uno niegue a Dios, si no directamente con su boca, sí con sus hechos. Y eso tiene un precio. Una traición como esa se paga muy cara. Si ustedes creen que Pedro se olvidó de eso en toda su vida, yo creo que ustedes no conocen la mente humana. ¿Fue restaurado? Sí. ¿Olvidó la traición? Seguro que no la olvidó. Aquello tuvo que recarcomerle todos los días de su vida, aunque no se menciona más en las Escrituras. Tal como cada uno de nosotros, cuando hemos hecho algo mal, ese mal queda impreso en nuestra mente y en momentos determinados salen, brotan y nos traen raíz de amargura por no haber actuado bien, por no haber hecho las cosas bien. Versículo 57. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Ya, aquello tuvo que ser criminal. Yo solo me estoy imaginando la escena de aquel hombre. No sabía dónde esconderse, pero su propia voz le acusó. Ya él estaba advertido desde antes: antes que el gallo cante, Pedro, me vas a negar 3 veces. Dios en su omnisciencia sabía de sobra cuál era la calidad de ese hombre al cual había escogido para un servicio determinado para la gloria y honra de su nombre. A pesar de todo, lo escogió. A pesar de todo, nos escoge a cada uno de nosotros, sabiendo que en un momento determinado de nuestra vida podemos negarle o servirle de lejos. Pero recuerda, Dios sigue siendo el mismo Dios. Él no cambia y sigue llamándonos a reconciliación, a mirar hacia Él, a mirarle que Él es la fuente de perdón y de sanidad externa e interna. Seguimos en el versículo 57, dice: le negó. En el verso 58 nos dice: un poco después, viéndole otro, dijo: tú eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Segunda negativa: no te conozco, Señor. La amargura se acrecenta. Él estaba en un estado de quietud que solo podía responder, pero no reaccionaba, a salir corriendo, marcharse del lugar. No se puede servir siguiendo desde lejos. Se sirve con un compromiso de cercanía para poder entender y recibir el poder. Si no se hace de esa forma, la otra no es forma de servir. Estando de lejos no hay bendición. Y Pedro no estaba viendo bendición allí. Pedro estaba bajando un pozo profundo donde no encontraba fondo donde depositar sus pies. Y cada vez se iba hundiendo más. Y sigue desarrollando el texto. En el versículo 59 encontramos la tercera negación que Pedro hace. Como una hora después, fíjense, esa hora tuvo que ser una eternidad para Pedro. Pero él seguía allí con su negativa, obcecado en que quería ver. Y allí seguía él quieto. No. Un estado de angustia, pero no quería separarse del lugar. El morbo parece que lo atraía.
el dolor, el espectáculo, es algo que gusta a la raza humana. Mientras no le haga daño directamente a él, le gusta observarlo. Y parece que Pedro no quería moverse del lugar, estaba estático. No encontraba ningún lugar donde ir, no encontraba un sitio donde esconderse. Y dice en el versículo 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Ya lo detectó por el estilo, por la voz, por el sonido. En su tercera acusación, recordó lo que el Señor le había dicho. Cantó el gallo, como nos dice Pedro, como nos dice aquí en el versículo 60 de Mateo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo. Ya se llenó. Tropezó de lleno contra un muro. Allí cayó rendido. Él parecía que veía todo sin esperanza. Ya no había luz, ya no había sosiego para él. Pero encontramos cómo él despierta una realidad con lo que sigue. Él estaba en un estado de shock por las 3 negaciones consecutivas, con diferencia de 1 hora entre las otras 2. Para él fue una eternidad. Vivió con Jesús, compartió ministerio, ahora se bloquea por el miedo y se sorprende. Catalexia. Se sorprende, se queda estático. Ya no era capaz de reaccionar a lo que estaba aconteciendo. Háganse por un momento, dejen volar la imaginación, que el hombre es fácil para eso. Sitúense en el lugar, vean a ese hombre negando al Salvador de la humanidad. Queda en un estado de pérdida e inmovilización. El detonante que lo saca de ese bloqueo, como dije, la catalexia necesita, si son de estas repentinas, necesita un detonante para que pueda salir de ese submundo en el cual parece que queda escondido el consciente o el subconsciente, el consciente y el subconsciente de la persona afectada. Necesita algo en concreto, una voz, una música, una medicación, algo que haga reaccionar tanto el trozo de carne que te llamamos cerebro que está aquí adentro, como el ente espiritual que lo dirige. Quien les diga a ustedes que todo es esto, díganle que no, que esto es un circuito eléctrico que funciona con impulsos, que el hombre está dotado de cuerpo y alma independientemente del cuerpo físico, con un intelecto, un ser, un ente espiritual capaz de pensar y de sentir. Porque cuando el hombre muere, su cerebro también se muere, pero no se muere ni su alma ni su espíritu, que son los que tienen que dar cuenta, son los depositarios de todo lo que el hombre ha sido, desde que nace hasta que muere. Todo queda grabado como las cajas negras de los aviones. Ahí está. Estado del creyente. ¿En qué estado
y esto ya cada uno de forma personal se autoanaliza. ¿En qué estado estás? ¿Estás siguiendo de cerca o de lejos? Si estás siguiendo de cerca, estás expuesto a un sufrimiento terrible, pero a una gloria perdurable, eterna y de descanso junto a aquel que murió para que tú fueses salvado. Y si estás sirviendo de lejos, cuidado porque la negativa está a la vuelta de la esquina. Cuidado porque entras en un proceso cataléptico, que si no hay quien te despierte, te entierran vivo. Han sacado muchos cadáveres de la tierra. Y cuando lo sacan, al abrir la tapa del ataúd, ven la expresión de horror de la persona. Muere asfixiada dentro del ataúd. No puede salir. El grado de desesperación es tanto. Muere. La angustia se lo llevan. Pero ese periodo entre que se da cuenta y se muere, hermano, eso puede ser eterno. Es un estado cataléptico. Los han enterrado, se ven los ataúdes por dentro todos raspados y se ven 40.000 cosas que no quiero seguir dando más detalles para que no tengan que soñar con ello. Yo este término lo conozco desde muy niño y es un término que siempre me preocupó. Pero hoy lo veo desde el punto de vista espiritual. Y quiero que ustedes lo vean desde el punto de vista físico y espiritual, ambas cosas. Que los confronten y que digan en qué estado estoy. Dios está dando una voz de aviso para que si estás en un estado cataléptico despiertes a la realidad, retomes tu compromiso y hagas lo que Dios le agrada. No solo les estoy hablando a ustedes que están aquí en esta tarde conmigo. Esto cuando se cuelga en internet está caminando y pasando fronteras más allá de lo que nosotros pensamos. Y toda la raza humana sufre por la misma causa. Y la raza humana necesita que alguien les diga y le dé una voz de aviso, de alerta, despierta. Hoy no nos distanciamos de la actitud de Pedro y ocurrió en el siglo I de la era cristiana. Estando en vida el Señor Jesús, hoy se sigue repitiendo y ya han transcurrido 21 siglos casi. No hay quien les dé o quien les quite o quien les guíe al medio y a la persona capaz de desbloquearla. Si nosotros guardamos silencio, ¿quién desbloquea a los seres humanos? Si nosotros que somos llamados y tenemos la posibilidad de sacudir, de espabilar, de traer al tiempo presente el estado de estas personas, si nosotros no lo hacemos, créanme, usted se está haciendo partícipe de enterrar vivos a las personas. Se está haciendo partícipe de enterrar a los que están a su lado, por no ser capaces de decirles las cosas claras. Despierta, Dios tiene esto para ti, y esto, y esto, y esto, y esto. Dios es un Dios de vida. Es un Dios de vivos y no de muertos. Dios está buscando lo mejor para el ser humano. Y para llevar a cabo ese plan, nosotros somos herramientas, utensilios que Dios utiliza para eso. Nos está llamando a despertar nosotros para ayudar a despertar a otros. No estoy hablando de muertos
en el cual no son capaces de salir y necesitan a alguien que les diga cómo salir. La inmortalidad produce resecamiento hasta hacerse insensible. Cuando uno no está móvil, sino inmóvil, yo les voy a hablar de mí. Cuando yo no me decidí empezar a caminar, mi pierna no se reforzaba, mi musculatura estaba muy débil, muy floja. Había perdido masa muscular en la pierna derecha. Y me decían, tienes que caminar, no te puedes quedar ahí, tienes que caminar para que recupere. Y yo le decía, ¿cómo voy a recuperar si tengo mucho dolor? Cuando camino me duele, cuando me paro me duele, cuando me tumbo me duele, ¿qué hago? Y me sumía en mí mismo. Hasta que, por la insistencia de mi mujer, decía, vamos a caminar, vamos a caminar, vamos a caminar. Hoy puedo decir que he recuperado masa muscular de mi pierna derecha. Porque he empezado a moverme, pero si no me muevo, se me quedan los pies como el de la gallina turuleca, así. Una musculatura muy débil, huesitos y sin fuerzas para sostenerme en pie. Eso ocurre en la vida espiritual. Si no hay movilidad, hay resecamiento. Y ese resecamiento cada vez produce más debilidad. Acabo. La persona, porque hay distintos grados de catalepsia. La persona que entra en un estado de catalepsia, donde está pero no está. Hay casos en los que puede hablar, pero lo que habla es incoherente. Lo que habla es un balbuceo, palabras que no tienen sentido, que no te orientan. Y puedes pensar muchas cosas. Este hombre ha tenido un derrame cerebral, puede tener un tumor en la cabeza, puede existir muchas causas por las que habla así. Lo que no se da cuenta es que está sumido en sí mismo y necesita a alguien desde afuera. Hay un libro que yo compré hace poco en la librería Taboror sobre un chico que tuvo un accidente y estaba en estado de coma, un coma inducido y después un coma que creían que era irreversible. Y lo tenían en la UCI del hospital. Y el padre, un ingeniero de profesión, no se conformó con lo que le dijeron. Empezó él mismo a darle rehabilitación y terapia allí en la cama, a ponerle música, a hablarle. ¿Cuál no fue la sorpresa de que este niño despertó de ese coma, que era irrecuperable para la ciencia humana? Sin embargo, no es imposible para Dios. El padre escribió un libro, hoy se ve a ese niño y a su padre en la foto del libro. Merece la pena, el ser humano merece la pena luchar por él. Merece la pena estimularlo, merece la pena animarlo. Y yo les animo a ustedes como cristianos, que si están en este estado de mirar de lejos, de inmovilidad, que miren al cielo. Y en el silencio díganle, Señor, ayúdame a salir de este trance. Ayúdame a salir de este vivir sin vivir. Ayúdame a estar en movimiento. Ayúdame a honrarte. Que mi vida no se repita como la del apóstol Pedro, que siendo consciente, por 3 veces te negó, se quedó inmóvil. Pero miren cómo termina este capítulo. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, fíjense, no acusó a Pedro, no le dijo de lo último, ni se enfadó con él, porque ya lo conocía. Dios no está enfadado contigo.
Dios lo que está es entristecido por tu condición. Y miren lo que le dice, lo que hizo con Pedro. Hoy quiere hacerlo contigo, allá donde estés, aquí y fuera de las fronteras de esta isla. Dios quiere hacerlo contigo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Un impacto necesario. Ese llanto hizo reconciliación. Buscó el honrar a Dios el resto de sus días. Y lo honró. Vivió para servirle. Y lo encontramos escrito allí, en su carta, primera y segunda, en el libro de los Hechos. Pon otra vez el coro, era. Luz descendió hasta el mundo oscuro, abro mis ojos a Él. Una vez más, abre tus ojos a Él. Él es el que puede hacer posible en esta tarde. Ese cruce de miradas que hizo con Pedro, lo está haciendo contigo. Despierta. Hónrame. Sírveme. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, te estamos muy agradecidos porque tú eres fiel. Porque a pesar de las circunstancias y de las negativas de tu siervo Pedro, al igual que nosotros, tu compasión sobrepasó. Ese llanto que brotó de lo profundo del corazón de Pedro le hizo despertar a la realidad para que su servicio, con plena conciencia en sus facultades mentales, fuesen hasta el final de sus días, para luego continuar en la eternidad contigo. Ayúdanos como iglesia, aquí y fuera de las fronteras de esta isla y de España, a los lugares donde tu palabra en estos momentos esté llegando. Que despierten, tu voz es audible. Gracias, Padre Santo, por cada uno de nosotros, por bendecirnos, por dirigir nuestras vidas, por hablarnos claramente. En el nombre de Jesús. Amén.